Bueno, grabamos. Les decía que los contenidos que vamos a abordar en Matemática 2, que después vamos a hacer una breve pasada, para ver más o menos cuáles son los ejes de Temática 2, esos contenidos los vamos a dividir entre Cecilia y yo. Entonces, en esta primera etapa de la materia, hasta el primer parcial, que después vamos a ver cuáles son las fechas, pero de todos modos ustedes ya las tienen en lo que llamamos la presentación de la materia, van a tener clase, todas las clases conmigo. Las clases virtuales, las videoconferencias, las hacemos los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana. Una vez que rendimos el primer parcial, que corresponde a todo lo que llamamos los temas de álgebra de la materia, una vez que rendimos el segundo parcial, comienza Cecilia con los temas que llamamos los temas vinculados al cálculo, y eso ya le digo, va a ser aproximadamente a partir de mediados de mayo. O sea que esta primera clase, todo el mes de abril, mediados de mayo, ahí tenemos el primer parcial, van a estar trabajando conmigo, y las clases presenciales, repito, las vamos a tener los miércoles y los viernes a través de esta plataforma. ¿Estamos? Bueno, entonces hacemos un breve repasito. Está Celeste, Valentín, Victoria, Delfina, Luca, Meli Gómez, Julia, Berenice, Camila, Jean, Luz, Mati, Jimena Ahumada, Valentín Jacobino, Cecilia Andrés, Abril Godoy, Homero, Fede Corrales. Ahí se agrega Pamela Zapata. Bueno, son más o menos los chicos que de alguna forma se vinculaban el año pasado. Muchos de ustedes promocionaron la materia. El hecho de continuar, de realizar el aprendizaje en forma continua los ha favorecido. Ustedes ya lo experimentaron el año pasado y pudieron de alguna manera promocionar la materia. Así que, si les parece, vamos a hacer una breve presentación, ya un poco más formal, de la asignatura. Todo el material que nosotros tenemos de alguna forma en archivos y todo lo demás, ustedes lo tienen en el aula virtual. O sea que un poco la sugerencia es que vayan revisando, si pueden todos los días. Uno siempre habla de la materia que le corresponde a uno, ¿no es cierto? Que vayan abriendo, que vayan viendo si hay material publicado, si hay mensajes. De todos modos, bueno, nosotros siempre les vamos avisando. Entonces, un poco lo que le decía, la materia Matemática 2, el equipo docente formado por Cecilia, Gonzalo y Carlos, que soy yo. Un poco cuáles son los fundamentos. Ustedes están trabajando, están estudiando una materia de licenciatura, van a ser futuros licenciados, en las cuales la matemática va a estar siempre presente en una situación de, como una herramienta teórico-práctica. Entonces, es muy probable de que, qué sé yo, por ejemplo, lo que vimos el año pasado, difícilmente ustedes en su vida profesional van a trabajar con una función que no sea continua en un punto. Pero bueno, todos esos conceptos son herramientas que nos permiten a nosotros, diríamos, abrir un poco la cabeza, realizar un razonamiento teórico, abstracto, que nos va a permitir el día de mañana en nuestra vida profesional tener una visión un poco más alta, más abarcativa, de problemas que se le pueden llegar a presentar. Tenemos la bibliografía. Bueno, eso por si alguno quiere bajarse un libro, no digo comprarlos porque por ahí son libros caros, pero de todos modos también le publicamos, por lo menos en la primera parte de álgebra, le subimos algunos libros por si alguno quiere consultar, profundizar, sacarse dudas, ver cómo encara un autor un tema. Así que también este año le subimos la bibliografía al aula virtual. Cuando hablamos de objetivos generales, hablamos, bueno, ¿qué pretendemos que conozca el alumno? Entonces, bueno, esto acá lo pueden leer, o sea, que tenga destreza en la operatividad algebraica, o sea, que maneje los números, que se familiarice con los conceptos básicos del álgebra lineal, que es lo que vamos a ver ahora, que a partir del cálculo podamos modelizar situaciones que corresponden a la matemática y corresponden a otras ciencias. Esos un poco son los objetivos generales. Y los objetivos particulares, los objetivos específicos de esta materia, es, bueno,
saber qué se trata, qué es una matriz, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, cuáles son las distintas tipos y características de matrices, cómo se opera con matrices, qué es un determinante, cómo se resuelve un sistema de ecuaciones, cómo trabajamos con las operaciones matemáticas financieras básicas, un interés simple, un interés compuesto. Este año también vamos a dar el tema de integrales que quedó pendiente del año pasado, o sea, ¿para qué sirve una integral? Y un poquito también el concepto de ecuaciones diferenciales. Esos son los grandes temas que vamos a ver. Las condiciones de regularidad son muy similares a las del año pasado, o sea, haber regularizado el taller de estadística y cálculo para poder cursar la materia. Asistencia a clase, eventualmente videoclase 75%. Esto, bueno, o sea, todos sabemos de que no todos asisten a las clases virtuales y que tampoco son obligatorias, o sea que nosotros no podemos obligarlos a ustedes a asistir a las videoclases. Distinto es si la asistencia hubiese sido presencial, ahí sí. Pero bueno, de todos modos nosotros seguimos insistiendo de que tienen que asistir a las clases virtuales, un poco como para tener cierta continuidad en el cursado de la materia, y también hacer hábitos de conducta, de disciplina. Bueno, todos los miércoles y todos los viernes, en el horario de las 10 de la mañana, tengo que asistir, digámoslo entre comillas, a las clases de la UNRAF, como si estuviéramos trabajando de forma presencial. Vamos a realizar también, como el año pasado, trabajos prácticos a través de cuestionarios, y le vamos a tomar dos parciales. Le vamos a tomar dos parciales. Un parcial con todos los contenidos que corresponden a la parte de álgebra, que es lo que le voy a dar yo, y otro parcial con todos los contenidos de la parte de cálculo que se los va a dar Cecilia. Después vamos a ver un poquito el tema de las fechas y cómo vamos a hacer los parciales. Un poco también, como dijimos el año pasado, bueno, ustedes tienen que aprobar esos dos parciales con una nota mayor a 6, que eso corresponde a haber realizado en forma correcta el 60% de lo que se le propone en la evaluación. Y bueno, también va a haber instancia de recuperación de ambos parciales. Al que le fue mal en el primero, recupera el primero. Al que le fue mal en el segundo, recupera el segundo. Al que le fue mal en las dos, está la posibilidad de recuperar las dos. ¿Estamos? Eso es para ser regular en la materia, lo cual nos da un crédito como para cursar de alguna forma las materias correlativas el año que viene. El chico, la chica, que en ambos parciales saca una nota igual o superior a 7, tenemos la promoción de la materia, que significa, repasamos el concepto de promoción, que no tienen que rendirla. O sea, ya solo el hecho de haber aprobado esos dos parciales con nota mayor a 7, de alguna forma tenemos la materia, no de alguna forma, tenemos la materia aprobada. El alumno que no logra la regularidad queda en su situación de libre, puede rendir la materia en situación de libre, pero en este caso el examen va a ser un poco más intenso porque se agrega al examen de los chicos regulares algunas instancias, algunos ejercicios, algunos desarrollos adicionales. Entonces le decía, bueno, para aprobar la materia, en el caso de la promoción, el 75% de las asistencia a clase, y aprobar los dos parciales con una calificación mayor a 7. ¿Cuáles son los contenidos generales, así, troncales, los ejes temáticos con los que vamos a trabajar? Unidad 1, matrices y determinantes, que las empezamos hoy. Unidad 2, sistema de ecuaciones lineales. Estos dos temas, la unidad 1 y la unidad 2, corresponden a los contenidos de álgebra que son los que van a trabajar conmigo. Cuando terminamos la unidad 1 y la unidad 2, ahí tenemos el primer parcial. La unidad 3, la unidad 4 y la unidad 5 corresponden a los contenidos de cálculo o del análisis matemático, que lo van a trabajar con Cecilia cuando terminemos los contenidos de la unidad 1 y de la unidad 2. ¿Estamos? O sea que estos son los grandes ejes temáticos. Vamos a empezar a trabajar hoy con matrices y determinantes, con operaciones, con matriz inversa, con matrices traspuestas, con matriz inversa, bueno, ya lo dije.
Pero bueno, vamos a empezar de a poquito. Acá hay una descripción de lo que corresponde a cada uno de los temas. Matrices, sistema de ecuaciones, que es lo que vamos a ver después. Y después arrancamos con los temas de cálculo, de análisis matemático, los temas que va a dar Cecilia. Integración, vamos a ver qué significa un poquito todas estas gráficas. La parte de ecuaciones diferenciales y la parte de matemáticas financieras. Bueno, con respecto al tema de los parciales, los vamos a distribuir de la siguiente forma. El parcial número 1, en el caso de ustedes, que es la comisión de la mañana, lo van a tener el viernes 7 de mayo. Después les vamos a confirmar el horario y cómo lo vamos a realizar, pero es muy probable que lo hagamos en videoconferencia. O sea, no creo que la situación mejore como para que nos habiliten a que hagamos las clases presenciales. Ustedes saben que hay muchos contagios, o sea, no tanto en Rafaela, pero sí en la zona. Así que bueno, es todo un tema, el tema de la presencialidad. Yo creo que por este cuatrimestre vamos a seguir trabajando en forma virtual. Y después, bueno, el parcial número 2 lo van a tener el viernes 25 de junio, falta un montón. Y después el recuperatorio, ustedes lo van a tener el viernes 2 de julio, que es el último día de clase, y ya ahí definimos las condiciones de cada uno de ustedes. Bueno, esa es una presentación, a ver, esperen, una presentación así a grandes rasgos, un poquito de cuáles son los temas, cuáles son las condiciones de regularidad, bibliografía, fecha de parciales y todo lo demás. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, me alegro entonces. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a trabajar hoy, uy, que la tengo a Candela Gómez en sala de espera hace un montón. Hola, Candela, ¿qué tal? Buen día. Vamos a empezar a trabajar con la unidad 1, que es este tema que hablamos de matrices, que yo creo que dentro de todo es un tema bastante amigable dentro de la matemática, porque ustedes le van a ver una aplicación, van a ver de qué se trata y todo lo demás. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces un poquito con el apunte que ustedes tienen publicado, pero a mí me gustaría que primero me sigan a mí y después volvemos el apunte como para entender de lo que estamos hablando. Ustedes ven esta pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces vamos primero abajo a esto que llamamos actividad, para ver un poquito qué se pretende con este tema de matrices y determinantes. Actividad. Bueno, ese P2 no tiene nada que ver. Vamos a ver qué dice. Uy. ¿Dónde estaba eso? Acá. Voy a agarrar el puntero. Dice, una fábrica de juntas para motores. Por ejemplo, en Rafaela hay fábrica de juntas para motores, por ejemplo, Clorindo Apo. No digo las valvuleras, pero bueno, las juntas de motores, como para que por ahí los muchachos conocen un poco más, no digo que las chicas no sepan de mecánica, pero las juntas de motores son como una especie de aros que se colocan en el cilindro, que permiten que la explosión que se hace en los motores no quede comprimida dentro de esos cilindros. ¿Estamos? Entonces, todos los que sean motores a explosión llevan juntas. Bueno, dicho eso, una fábrica de juntas para motores produce juntas para dos modelos de autos. Para el auto A y para el auto B. Dice, la producción semanal es de 500 juntas de tapas de cilindros, 600 juntas de tapas para carburador y 350 juntas para el cárter para el modelo A. O sea que el modelo A lleva 600 juntas para carburador, 300 juntas para cárter y, ¿qué más? No, y 500 juntas de para... tapa de cilindro. Exactamente. Eso es lo que lleva el modelo A. Y el modelo B lleva 450 para el cilindro, 700 juntas para el carburador y 300 para el cárter. Por otro lado dice, bueno, cada junta de tapa de cilindro insume 15 minutos de moldeado y 2 minutos de cortado.
Las juntas para el carburador suponen 10 minutos de moldeado y 2 de cortado. Las juntas de cárter insumen 20 minutos y 5 minutos respectivamente. Bueno, ¿vieron que todo este enunciado está medio confuso decirlo en forma literal? Sí. ¿Cómo diríamos todo esto? ¿Cómo presentaríamos todo esto de una forma más simple? En un cuadro, profe. En un cuadro. ¿Y cómo organizaríamos un cuadro, por ejemplo? Y tenés dos A y B, tenés dos modelos, sería A y B. Tenemos Y entonces el modelo A. ¿Quién habla? ¿Pamela? Sí, profe. Hola, Pamela. ¿Cómo ¿Cómo andás? le va? Tanto Bien. tiempo. Bueno, entonces vos decís Me que alegro. lo vas a organizar con una tabla, ¿no es cierto? Un Sí. diagrama, no sé cómo me dijiste. Pero tenés dos modelos, A y B. ¿Qué vamos a decir? Juntas de carburador, juntas de cilindro y juntas para cárter. Perfecto. Entonces, juntas del carburador, el modelo A500. Juntas de cilindro, 600. Y juntas para cárter, 350. Entonces acá le ponemos la C de carburador, no, de cilindro, carburador y cárter. Cilindro, carburador y cárter. El modelo B tiene 450 juntas de cilindro, 700 juntas de carburador y 300. Entonces fíjense que esta primera parte del texto, nos quedó mucho más organizada, escrita de la siguiente forma. ¿Estamos? Entonces yo pregunto, ¿cuántas juntas de carburador fabrica para el modelo B? ¿Cuál es la respuesta? 700. 450. No, de carburador es este. 700. 700. Entonces fíjense que esta tabla me lo muestra mucho más simple que si yo me tengo que poner a escarbar el texto. ¿Se dan cuenta? Sí. Y la segunda parte del texto, ¿cómo lo podríamos organizar? Cada junta de tapa de cilindro ensume 15 minutos de moldeado y 2 minutos de cortado. Entonces podríamos decir así, por ejemplo, bueno, la tapa de cilindro. Cortado y moldeado. ¿Cuánto de cortado? 15 minutos. ¿Cuánto de moldeado? 2 minutos. ¿Estamos? Las de carburador. 10 de moldeado y 2 de cortado. Y las del cárter insumen 20 minutos de moldeado y 5 de cortado. ¿Estamos? Entonces, organizamos todo este texto que era, no digo que era confuso porque ustedes lo pudieron analizar, pero a través de una tabla, de un diagrama que me dijeron, en las cuales la información se presenta mucho más precisa. ¿Estamos? ¿Qué ven ustedes en estas tablas? Que estas tablas están organizadas en filas, tenemos filas, fila 1, fila 2, fila 3, y columnas. Columna 1, columna 2. En el segundo caso tenemos otra tabla que tenemos una fila, fila 1, fila 2, y tiene 3 columnas. ¿Estamos? O sea que esas tablas las organizamos en filas y columnas. Estamos ante la presencia de una matriz. Eso es una matriz. ¿Estamos? Eso es una matriz. Es un ordenamiento de números en filas y columnas. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, a la primera matriz, siempre a las matrices se le ponen un nombre, una letra en mayúscula. Por ejemplo, le podemos poner la J de junta. Siempre la matriz va entre paréntesis. Algunos autores también utilizan corchetes, pero la vamos a utilizar entre paréntesis. Entonces, la matriz junta está formado por los números 500, 450, que son las juntas que se fabrican para los modelos A y B y para las distintas partes de los autos.
entonces ahí tenemos una matriz. ¿Sí? ¿De cuántas filas es esa matriz, chicos? De 3. De 3. ¿De cuántas columnas? 2. 2. Entonces vamos a decir que es una matriz, esta matriz J, tiene dimensión de 3 por 2. ¿Qué significa la dimensión de 3 por 2? Primero siempre va la fila y después va la columna. Y es usual decir, bueno, la matriz J es una matriz de 3 por 2 y lo ponemos ahí debajo de J. ¿Está claro? Entonces, esta herramienta matemática se denomina matriz. ¿Está? Podemos organizar la otra matriz que me da el tiempo que requiere cada uno de los trabajos. Interrupción. Sí, a ver, esperen, chicos, esperen. Un muchacho vino a darle la vianda. Bueno, problemas de... O sea, la casa vive mientras uno da clase. Tengo los perros, tengo todo. Ay, se me perdió todo lo que estábamos trabajando. Bueno, en el caso de la segunda matriz, que hablábamos un poco de los tiempos, entonces, en este caso habíamos puesto 15 y 2, lo habíamos organizado así. 15, 10, 20. Sí. Bueno. 10 y 2. Yo no me acuerdo si lo habíamos organizado así o... No estaba así, profe. No estaba así. ¿Cómo estaba? De 2 por 3. 15, 10, 20, 20, abajo 20, 20 y 5. 15, 10, 20. Y abajo 20, 2, 20 y 5. No, 2, 2, 5. Ah, perdón, 2, 2, 5. 2, 2, 5. Entonces, esta matriz T la ponemos entre paréntesis, le ponemos una letra T mayúscula. Entonces, ¿de qué dimensión es esta matriz T, chicos? 2 por 3. 2 por 3. Siempre primero la cantidad de filas y después la cantidad de columnas. ¿Estamos? ¿Cómo llamarían a este elemento, por ejemplo? ¿Cómo lo llamarían? ¿Cómo hacemos para identificar ese elemento? Bueno, eso lo vamos a hacer así. Si a la matriz le ponemos T mayúscula, cada uno de estos elementos le vamos a poner T minúscula. Los elementos de la matriz los identificamos con una letra minúscula. ¿Qué posición ocupa este elemento, les parece a ustedes? 2 por 2. Claro. Fila 2, columna 2. O sea que ese es el elemento T22. ¿Está claro? ¿Este qué elemento sería? 3, 1. No. 1, 3. 1, 3. Primero siempre la fila y después la columna. ¿Estamos, chicos? ¿Está entendido entonces lo que es una matriz? Sí. Bueno, vamos a ver un poquito lo que nos dice el texto de lo que es la matriz. No va a decir nada nuevo a lo que decíamos nosotros. Una matriz A, siempre le ponemos una letra mayúscula, de M por N, es un ordenamiento rectangular de escalares. Uno lee eso y ya le cae antipático. ¿Estamos? Bueno, escalares, ¿qué hablamos? Cuando decimos escalares, decimos números, dispuestos en filas y columnas. ¿Estamos? Entonces, cuando uno presenta el caso general de una matriz,
Esta es la matriz A, este es el elemento A sub 1, 1, A sub 1, 2, y así hasta el A sub 1n, porque está hablando de la matriz genérica que puede tener, por ejemplo, 10 columnas, 20 columnas, etcétera, etcétera. Y con M el elemento de la fila. ¿Estamos? Entonces, así el elemento A sub 3, 4 es el elemento ubicado en la fila 3 y columna 4, que es lo que decíamos nosotros. Y en general, el elemento A sub IJ es cualquier elemento que está situado en la fila I, columna J. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, siempre vamos a utilizar esta forma de representar, puede ser paréntesis o corchete. Me gusta más paréntesis porque la mayoría de la bibliografía trabaja con paréntesis. Por ejemplo, ahí tenemos una matriz. ¿Qué dimensión tiene esa matriz? 3 por 2. No. 2 por 3. 2 por 3. Que lo tenemos acá. ¿Estamos? A mí también. Yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando tenía la edad de ustedes, siempre no sé por qué, pero ponía primero la columna y después la fila. No, primero la fila en horizontal y después la columna. ¿Está? O sea que esta matriz es una matriz de 2 por 3. ¿Está? Bueno, vamos a ver otro problemita. Acá hay 5 puestos de distribución, 5 puestos de distribución que están A, B, C, D y E. ¿Estamos? Y esos son las avenidas o caminos que la vinculan. Por ejemplo, A con B es a través de la avenida Calchaquí, que ahí me dice que es de doble mano. ¿Sí? ¿Puedo ir en forma directa de A hasta C? No. No, no hay un camino directo de A hasta C. Si quiero ir hasta C, tengo que pasar por otro centro de distribución. Bueno, ¿estamos? Esto, matemáticamente, este diagrama, se denomina un grafo. Y hay toda una teoría de grafos que corresponden a otra parte de la matemática. Pero nosotros lo que está acá, también lo podríamos organizar a través de una matriz, que es lo que se llama la matriz de accesibilidad. O sea, ¿cómo podríamos organizar eso en una matriz? Bueno, si hay camino, si hay forma de ir, le ponemos un 1. Y si no hay forma de ir, le ponemos un 0. Esa es la forma en que vamos a organizar. Entonces, por ejemplo, esta matriz M, ¿cómo la vamos a organizar? Bueno, acá arriba vamos a poner los puestos de distribución, A, B, C, D. Después, esto en la matriz hay que borrarlo, no van en la matriz. Pero esto lo pongo como para que nos organicemos nosotros. Y acá vamos a poner también las letras A, B, C, D y E. Y vamos a formar una matriz, entonces, de 5 por 5, que me va a dar información si yo puedo ir de un lugar a otro en forma directa. Entonces, veamos en A. Siempre para ir de A a A, o sea, ponemos un 0 porque no hay un camino, estoy en ese lugar. A ver, continuemos con A. ¿Puedo ir de A hasta B? Sí. Entonces Sí. ponemos un 1. ¿Puedo ir de A hasta C? No. No. Ponemos un 0. ¿Se dan cuenta cómo lo armamos? ¿Puedo ir en forma directa de A hasta D? No. Directa no. Hay que pasar por E primero. ¿Y de A hasta E? Sí. Sí. Las flechas estas indican que esa avenida o esa ruta es mano y contramano. Entonces, ¿puedo ir de B hasta A? Sí. Pongo un 1. ¿Qué pongo acá de B en B? 0. 0. ¿De B hasta C hay camino? Sí. 1. ¿De B hasta D? No. No. ¿De B hasta E? Sí. ¿Estamos? Bueno, sigamos. ¿De C a A hay camino? No. ¿De C a B?
Sí. Sí. De C a C ponemos un 0. De C a D, sí. De C a E, no. Ponemos un 0. Vamos al puesto D ahora, el puesto de distribución D. ¿Puedo ir a A en forma directa? No, ponemos un 0. De D a B, No. ponemos un 0. De D a C, sí, pongo un 1. De D a D, pongo un 0. De D a E, ponemos un 1. Y finalmente, desde el punto de distribución E, de E a A tenemos forma de ir, de E a B también, de E a C no en forma directa, de E a D sí, y de E a E ponemos un 0. ¿Estamos? Entonces acá tenemos la matriz de accesibilidad. ¿Qué me está diciendo eso? Si tengo posibilidades de un punto a otro en forma directa. ¿Estamos? ¿De qué dimensión o de qué orden es esta matriz? De 5 por 5. De 5 por 5. O sea que, fíjense, ¿qué tenemos? La misma cantidad de filas que de columnas. ¿Estamos? Cuando tenemos la misma cantidad de filas que de columnas, decimos que la matriz es cuadrada. ¿Estamos? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Por ejemplo, vamos a expresar otra matriz. Por ejemplo, una matriz B la vamos a hacer de 2 por 3, o sea, 2 filas, 3 columnas. Por ejemplo, 1, 2, 3. Bueno, no es una matriz de accesibilidad porque las matrices de accesibilidad llevan 1 y 0 nomás, ¿no? Acá ponemos un 0, un menos 1 y un 5. Bueno, ¿esta matriz es cuadrada? No. Si no es cuadrada, ¿cómo le pondrían? ¿Qué nombre le pondrían? Rectangular. Exactamente, rectangular. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, una matriz es cuadrada cuando tenemos la misma cantidad de filas que de columnas. Vamos a poner acá que esto acá es 5 porque no se vio bien. ¿Estamos? En cambio, cuando tenemos distinta cantidad de filas que de columnas, la matriz es rectangular. ¿Está? Fíjense, chicos, en la matriz cuadrada tenemos todos estos elementos. Hay unos elementos que están en esta diagonal, que va desde el primero hacia arriba hasta el último abajo. A eso se denomina la diagonal principal. O sea, las matrices cuadradas tienen lo que llamamos la diagonal principal. Todos los elementos que están en la diagonal principal, por ejemplo, este elemento, ¿cómo lo simbolizamos a este elemento entonces? ¿Qué nombre le poníamos? M minúscula. M minúscula. ¿Qué más? 4, 4. Claro, ¿estamos? O sea, le decimos que corresponde a la matriz M, fila 4, columna 4. Todos los elementos que están sobre la diagonal principal, el primer elemento es I y el segundo elemento es el mismo. ¿Estamos? Este es el A sub 1, 1, este es el A sub 2, 2, este es el A sub 3, 3. ¿Estamos? O sea, cuando un elemento cualquiera en una matriz A pertenece a la diagonal principal y el elemento A sub IJ pertenece a la diagonal principal, si I es igual a J. ¿Estamos, chicos? En una matriz rectangular no hay diagonal principal. O sea, esto es una diagonal, pero no la llamamos diagonal principal. ¿Está? Porque me quedan elementos fuera. O sea, la diagonal principal solamente la tenemos en las matrices cuadradas. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Todo bien hasta ahora? Creo que sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Bueno, acá era un poquito cómo preparamos esa matriz de accesibilidad y todo lo demás. Esto ya lo resolvimos. Acá tenemos otro
otro grafo, dijimos que esto se llamaba un grafo. Tenemos también 4 puestos, R, S, U y T. Y bueno, vamos a armar un poquito, ya que estamos recancheros con esto, vamos a armar entonces cómo hacemos la matriz de adyacencia o de accesibilidad, que se llama, no importa el nombre, en este caso. ¿Cuál es la diferencia? Claro, acá hay algunas flechas que tienen una sola dirección. Claro, muy bien, muy bien. Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué vemos acá? Que acá hay flechas que tienen una sola dirección. En cambio, en el grafo anterior, todas las flechas eran mano y contramano, o sea, ida y vuelta. ¿Estamos? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de armar la matriz. ¿Cómo armamos la matriz en este caso? Bueno, ordenamos los puntos de distribución o de recolección o lo que sea. En este caso tenemos 4, se lo ponemos. R, Profe, S, T. ¿el nombre que le ponemos a la matriz es indistinto? ¿Nosotros podemos elegir cualquier letra? Cualquier letra, cualquier A letra. ver. Cualquier letra. Y acá ponemos R, S, T, U. Eso lo ponemos al principio. ¿Estamos? Para organizarnos un poquito. Después, si ustedes se sienten cancheros, no hace falta que lo coloquen eso, pero me parece que ayuda. ¿Estamos? Entonces, bueno, ¿cómo sería la matriz? Que le vamos a poner de nombre, por ejemplo, N. Cualquier letra le ponemos. ¿Qué ponemos acá en el primer término, chicos? 0. 0. ¿De R a S podemos ir? Sí. Sí. 1. ¿De R a T? No. No. ¿De R a U? Sí. 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 Vamos al puesto S ahora. ¿De S a R podemos ir? No. No, porque la flecha, o sea, esto es una calle que va para este lado. Y así. Ujú. De S a S ponemos un 0. De S a T, Sí. Sí. un 1. De S a U, No. no. 0. No. Vamos al puesto T. De T a R, No. no. De T a S, No. 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 T a U, no, de T a T, Sí. de T a U, A U, sí. sí. Ahora vamos al puesto U. De U a R, No. No. de U a S, No. Sí. 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 De U a T, Sí. sí, porque es mano y contramano. De U a U. ¿Estamos? ¿Qué dimensión tiene la matriz N, chicos? 4 por 4. 4 por Sí, 4. 4 por 4. Eso podemos ponerlo así, 4 por 4. O también podemos ponerlo separadito con coma. 4 filas, 4 columnas. ¿Estamos, chicos? Sí. Profe, ¿la diagonal principal va a dar siempre todos ceros o da de casualidad en las dos ceros? En esta matriz, en este tipo de matriz que llamamos matriz de adyacencia, donde estamos analizando, bueno, ¿hay ruta para ir de R a R? No, porque está en el mismo lugar, por eso le pones un 0. Estamos en este caso particular de matrices y de problemas. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Matrices especiales. Matriz cuadrada. ¿Cuándo dijimos que tenemos una matriz cuadrada? Cantidad de filas igual cantidad de columnas. Y ahí distinguimos la diagonal principal. ¿Sí? Matriz rectangular. La cantidad de filas y la cantidad de columnas es distinta. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? 4 filas, 2 columnas. Entonces, ahí tenemos una matriz rectangular. Obviamente que esto de matriz cuadrada y matriz rectangular tiene un poco que ver, porque, o sea, porque esto yo lo puedo poner dentro de un cuadrado, y esto, ¿qué figura geométrica le asigno? Un rectángulo. ¿Sí? ¿Qué es la matriz nula? ¿Qué les parece a ustedes que sería una matriz nula? Bueno, está ahí abajo. Una matriz que tiene todo 0. Por lo general se le pone la letra O, no necesariamente, pero por lo general se le pone la letra O. Hay matrices especiales,
Bueno, estamos viendo tipos de matrices. Ah, acá está. Pero, por ejemplo, supongamos una matriz U que tiene solamente una fila. 1, 2, 5, 8. ¿Esto es una matriz de qué dimensión, chicos? 1 por 1. No. 1, 1 por 4. 4. 1 por 4. Ah, sí, es verdad. Tenemos una fila y 4 columnas. En este caso, a esta matriz se la llama vector fila. Tiene un nombre especial que se la llama vector fila. Cuando la matriz tiene una única fila. En el caso, por ejemplo, la matriz W, que sea así, 1, 3, 8, 0, menos 6. ¿Qué vemos acá? Que la matriz tiene una sola columna. ¿Y cuántas filas tiene? 1. 5. 5. O sea que esta es una matriz de 5 por 1. 5 filas, una columna. Entonces, en este caso especial, a este tipo de matriz la llamamos vector columna. ¿No se acuerdan del nombre? Bueno, no importa. Estamos. Si quieren llamarla matriz fila, la llaman matriz fila. Si la llaman matriz columna. Pero esto acá está relacionado un poquito al tema de vectores que estuvieron trabajando el año pasado. Recuerden que si esto yo le pongo comas acá, estoy generando un vector de 4 componentes. Por eso el nombre de vector. ¿Está claro lo que es un vector fila y una matriz columna? Sí. Muy bien, chicos. Matriz identidad. Matriz identidad. Primero, la matriz identidad siempre es cuadrada. Identidad es cuadrada. Después vamos a ver por qué la llamamos identidad. Si es cuadrada, tiene diagonal principal. Si es cuadrada, tiene diagonal principal. Todos los elementos de la diagonal principal son unos. 1. Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros. Esta es la matriz identidad y después vamos a ver por qué. Esta es una matriz identidad de 4 por 4. Pero puede haber matriz identidad, por ejemplo, esta que está en el ejemplo, es de 3 por 3. ¿Cómo será una matriz identidad de 2 por 2? Una matriz identidad de 2 por 2. Bueno, en la diagonal principal tiene 1, fuera de la diagonal principal tiene 0. ¿Estamos, chicos, lo que es una diagonal, una matriz identidad? Sí, profe. Matriz escalar. ¿Qué es una matriz escalar? Es parecida a la identidad, pero en vez de decir que en la diagonal principal tiene un 1, decimos que en la diagonal principal tiene el mismo número y todos los elementos fuera de la diagonal principal son ceros. ¿Estamos? Esto es una matriz escalar. Acá tenemos una matriz escalar de 3 por 3. ¿Por qué es matriz escalar? Porque todos los elementos que están en la diagonal principal, en este caso son 7. Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros. ¿Sí? Matriz diagonal. Es una matriz cuadrada donde los elementos fuera de la diagonal principal son ceros y los elementos de la diagonal principal son números, al menos uno distinto de 0. O sea, ¿qué diferencia hay entre la matriz escalar y la matriz diagonal? En la matriz escalar, en la matriz escalar los elementos de la diagonal principal valen siempre lo mismo. En una matriz diagonal, los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros y los elementos que están en la diagonal principal tienen cualquier valor,
pero al menos uno es distinto de 0. ¿Estamos? Entonces acá, todos los elementos fuera de la diagonal principal son ceros. Y los que están en la diagonal principal pueden tener cualquier valor, pero por lo menos que haya uno distinto de 0. ¿Sí? Eso es una matriz diagonal. Después ustedes los vuelven a repasar, todos estos conceptos, porque son todos conceptos nuevos que se van sumando. Matriz triangular superior. ¿Cuándo tenemos una matriz triangular superior? ¿Cuándo? No, le redefigura. Bueno. ¿Cuándo? Todos los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros. Ahí tenemos una matriz triangular superior. Entonces se nos forma como una especie de triángulo arriba de la diagonal principal que la incluye, pero todos los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros. Esto es una matriz triangular superior. Los de arriba también pueden ser ceros. Algunos pueden ser ceros. Pero para que sea triangular superior, todos los elementos que están debajo de la diagonal principal tienen que ser ceros. Y vamos a ver que ese tipo de matrices los vamos a utilizar en la próxima unidad para resolver sistemas de ecuaciones. Si esto es una matriz triangular superior, ¿cómo les parece a ustedes que tendría que ser una matriz triangular inferior? Tienes los ceros arriba. ¿Arriba de quién? De la diagonal. Claro. De la diagonal principal. Muy bien. Entonces, matriz triangular inferior. ¿Cuándo es una matriz triangular inferior? Bueno, cuando todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros. Entonces yo con los elementos que están por debajo de la diagonal principal puedo formar un triángulo. Y todo lo que está acá arriba son todos ceros. ¿Estamos? Entonces, diagonal principal. Todo lo que está por encima es 0. Entonces, triangular inferior. ¿Sí? Seguimos. Matriz simétrica. ¿Cuándo tenemos una matriz simétrica? Cuando el elemento A sub ij es igual al A sub ji. No los quiero perder. ¿Pero qué quiere decir? Que, por ejemplo, el elemento A sub 2, 3 tiene que ser igual al elemento A sub 3, 2. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que este elemento lo tengo que volver a colocar acá. Porque este es el elemento A1, 2. Y este es el elemento A2, 1. ¿Estamos? Entonces, si la matriz es simétrica, estos dos números tienen que ser iguales. O sea, la diagonal principal funcionaría como una especie de espejo. ¿Estamos? Entonces, este número lo tenemos acá. Este número lo tenemos acá. ¿Estamos? Y ahí tenemos una matriz simétrica. ¿Se entiende, chicos, no es cierto? Sí, profe. Sí. Cuando tenemos la matriz simétrica, pero este elemento, el opuesto lo tenemos en su posición simétrica, acá tengo menos 2, acá tengo 2. Acá tengo 5, acá tengo menos 5. Acá tengo menos 1, acá tengo 1. Entonces, en ese caso hablamos de matriz asimétrica. ¿Estamos? Matriz simétrica, medio como que se refleja en el eje, en la diagonal principal, y una matriz asimétrica es cuando se refleja pero con signo contrario. ¿Sí? O sea que estamos acá, vamos a ver lo siguiente. Vamos a formar una matriz de 2 por 3. Una matriz de 2 por 3. Con cualquier elemento. 5, uno pone siempre 8, menos 3. 2, 0, 4. Esta es la matriz A. Vamos a formar lo que se llama la matriz transpuesta. La matriz transpuesta.
transpuesta. ¿Qué es la matriz transpuesta? Lo que es fila pasa a ser columna y lo que es columna pasa a ser fila. Y lo llamamos así. ¿Cuál es la matriz transpuesta? Lo que es fila pasa a ser columna. Lo que es fila pasa a ser columna. Y lo que es columna, en este caso 5, 2, pasa a ser fila. Esta es la matriz transpuesta. Si A es de 2 por 3, ¿su transpuesta de qué dimensión es? 3 por 2. 3 por 2. ¿Estamos? ¿Está claro lo que es la matriz transpuesta? Lo que es fila pasa a ser columna, lo que es columna pasa a ser fila. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Estamos. Sí. Bueno, continuamos entonces. ¿Les parece? Vamos a empezar a ver operaciones con matrices. Suma, resta, multiplicación. Esto me van a decir ustedes cómo lo harían. O sea, supongamos que tengo una matriz A de 3 por 3. Voy a hacer preguntas. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, para no complicarme tanto con los números, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3. Homero, ¿tenés micrófono? Más o menos. A ver, hola, hola, decime. Hola, hola. Ahí está. A ver, sin haber visto nunca suma de matrices, ¿cómo te parece a vos que va a ser la suma de A más B? Por columna y fila, por la fila y columna 1, 1, Ajá. de A con la de B. Y así Claro. con todos los. Claro. O sea, a este 5, ¿con quién lo sumarías? Con el 1. Con el 1. ¿Estamos? Y lo ponemos acá. A este 8, ¿con quién lo sumarías? Con el 2. Con el 2. Y lo ponemos acá. ¿Se entiende, chicos? Y así sucesivamente. Vamos a terminar el ejemplo. A este menos 2 lo vamos a sumar con este 3. Eso me da 1 y lo ponemos ahí. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo seguiría entonces? En la segunda fila, ¿qué elementos van en la segunda fila? 4. 4, 8, 7. 7. 7. ¿Y en la tercera fila? 3. 3, Es 0 0 y menos 1. Perfecto. ¿Estamos? Y a esta le vamos a poner C. Entonces, C. El C y J, o sea, esto acá ya para formalizar un poquito, el C y J, o sea, cualquier elemento de la matriz C, es el A y J, o sea, el que está en la posición A y J, más el que está en la posición B y J. ¿Estamos? Esta vendría a ser un poco la definición de suma de matrices. Sumo los elementos que están en la misma posición. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, una matriz de 3 por 2. ¿Eso qué quiere decir? 3 filas, 2 columnas. 3, 2, menos 1, 0, 4, menos 2. 3 filas, 2 columnas. Y por ejemplo, una matriz B de 2 por 2, o sea, esta es una matriz cuadrada de 2 por 2.
1, 4, 8, menos 3. ¿Cómo nos quedaría en este caso A más B? Yo sumaría como el anterior y la tercera fila la dejaría como está. ¡Ey, pero pobre tercer fila! Y pero ¿cómo la sumás si no? Y claro, entonces no se puede. No, no se puede. ¿Estamos? ¿Por qué no se puede? Porque tienen distinta dimensión. Distinta dimensión. No puedes sumar a algunos sí y a otros no. ¿Está? Ah, bien, bien. Entonces, ¿cuándo es posible la suma de matrices? Cuando tienen la misma dimensión. Una matriz de 3 por 2 la puedo sumar con otra de 3 por 2. ¿Estamos? Y ahora, a ver, por ejemplo, A es de 2 por 4, B es de 4 por 2. Podemos hacer A más la traspuesta de B. Sí, con la Sí. respuesta sí. Porque, ¿de qué dimensión es A? 2 por 2 por 4. 4. Y hacer ¿De la qué respuesta dimensión es la traspuesta de B? 2 2 por 4. 2 por 4. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, bueno, uno empieza a jugar con esas cosas. ¿A por B es posible? Perdón, ¿A más B es posible? No tiene dimensión. La misma dimensión. No. B, ¿no? No. A más B no es posible, ¿por qué? Porque A es de 2 por 4 y B es de 4 por 2, o sea que no es posible la suma. Cuando hablamos de la suma, hablamos de la resta también. No es posible ni la suma ni la resta porque son matrices de distinta dimensión. ¿Estamos, chicos? ¿Qué sería el producto o la multiplicación? Producto de un escalar. Cuando decimos un escalar es un número. Un número. Por una matriz. Por una matriz. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, la matriz A. Supongan que es 4, 8, menos 2, 3. ¿Qué les parece a ustedes que es 5 veces la matriz A? Multiplicar cada elemento de la matriz por 5. Claro. 5 por lo que está dentro de la matriz. Exactamente. Entonces, ¿qué ponemos acá? Bueno, al 4 lo multiplicamos por 5 y lo ponemos acá, nos da 20. O sea, cada uno de los elementos los multiplicamos por 5. ¿Sí? Al 8 lo multiplicamos por 5 y lo ubicamos en su posición. ¿Estamos? ¿Y eso cuándo lo podemos hacer? En este caso, haz una matriz cuadrada. Si la matriz es rectangular, ¿podemos hacer el producto de una matriz por un escalar? Sí. 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 O sea, el producto de una matriz por un escalar es siempre posible. Siempre posible. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a ver cómo multiplicamos matrices entre sí. O sea, lo que se llama el producto matricial. Matricial o producto, cuando decimos producto es multiplicación, producto de matrices entre sí. O sea, matrices con matrices, no matrices con números. Producto de matrices entre sí. Para que se entienda bien, cuando tenemos un vector fila, por ejemplo, 1, 2, 5, y un vector columna, por ejemplo, 1, 3, 8,
El vector B por C lo calculamos así. 1 por 1, Por uno, 1 por 1. O sea, cada elemento de la fila con cada elemento de la se columna. multiplica por cada elemento de la Más, y esto acá se suma, 2 por 3, más 5 por 8. 5 por 8. Entonces acá multiplicamos una fila por una columna y me da como resultado un número. 1 por 1, 1, más 2 por 3, 6, más 5 por 8, 40. Esto me da 47. Entonces, el hecho de multiplicar una fila por una columna me da como resultado un número. ¿Está más o menos claro ese procedimiento? Sí. Sí, Atenti, el vector B, ¿de qué dimensión es, chicos? 1 por 3. 1 por 1 por 3. 3, perfecto. El vector C, o el vector columna C, ¿de qué dimensión es? 3 por 1. 3 por 1. Fíjense que el número de columnas de este vector tiene que ser igual al número de filas de este vector. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si acaso agrego un número más, el 5, ese número más me queda, para decirlo de una forma guacho, no lo puedo multiplicar por nadie, entonces no puedo hacer el vector el producto entre el vector fila y el vector columna. ¿Me van siguiendo? Tiene que haber entonces la misma cantidad de columnas del vector, tiene que ser igual a la misma cantidad de filas. ¿Sí? Y me da como resultado, en este caso, una matriz de 1 por 1, que es el número que tenemos acá. Bueno, esto mismo se replica en el producto de cualquier matrices. Vamos a ir despacito con esto porque es un poco confuso. Vamos a tener, por ejemplo, A. Una matriz de 3 por 2. Por ejemplo, 1, 2, 3. No. Una matriz de 3 por 2. 4, 8, 6, menos 3. Y una matriz B de 2 por 4. ¿Qué quiere decir esto? 2 filas, 4 columnas. 2, 1, 4, 6, menos 1, 5, 8, menos 5. Atenti. Vamos a ver si podemos hacer el producto de A por B. Entonces, ¿cómo lo razonamos? Atiendan acá. ¿Puedo multiplicar esta fila por esta columna? no. Sí. Es este por este más este por este. Esta fila... Sí. ¿sí? La fila sí. Sí. Bueno, esta fila, ¿la puedo multiplicar por cada una de las columnas? Sí. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos? Y 1 por 2 más 2 por menos 1. Multiplico los elementos de esta fila por los elementos de esta columna. Entonces, ¿cómo me va quedando la matriz producto A por B? La matriz multiplicación A por B. ¿Cómo va a ser el primer elemento? Tomo la primera fila, tomo la primera columna. Entonces hacemos 1 por 2. 1 por 2. Más 2 por menos 1. Por menos 1. En ese caso en particular me da 2 menos 2, 0. ¿Estamos?
Sigo con la primera fila y ahora vamos a la segunda columna y obtenemos otro elemento que lo vamos a colocar acá. Entonces, ¿cómo hacemos? No voy a escribir todo porque si no se me va a arruinar mucho el... Pero es 1 por 1, que es 1, más 2 por 5, que es 10. O sea que el otro elemento va a ser 11. ¿Mm? Seguimos con la primera fila y vamos a la próxima columna. A ver cuánto me da. 20. 20. ¿Por qué? Porque es 1 por 4 más 2 por 8. 1 por 4, 4, 2 por 8, 16. ¿Sí? Sigo con la primera fila y vamos a la otra columna. ¿Cuánto me da? 4. 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. ¿Qué harían ahora? Agotamos la cantidad de columnas. Entonces ahora vamos a la segunda fila. Lo mismo hacemos con la segunda fila. Claro. Lo mismo hacemos con la segunda fila. Multiplico la segunda fila con cada una de las columnas. Como las filas son de 1 por 2, como las filas son de 1 por 2 y las columnas son de 2 por 1, las podemos multiplicar. ¿Mm? A ver, ¿cuál sería entonces la segunda fila con la primera columna? ¿Cuánto me da? 0. 0. Muy bien. 4 por 2, 8. 8 por menos 1, menos 8. Bien. Segunda fila, segunda columna. 44. Vos decís 44. Perfecto. Seguimos. Segunda fila, tercera columna. 80. 80. Muy bien. 16 más 64. Seguimos. Menos 26. Menos 16 me parece, ¿no? Sí, Porque sí, menos 16. 16. Entonces multiplicamos la segunda fila con cada una de estas columnas. ¿Y ahora qué hacemos? Repetimos todo el esquema con la tercera fila. Con cada una de las columnas. La tercera fila con cada una de las columnas. ¿Qué ponemos acá? 6 por 3, 12. Menos 3 por menos 1, 3, 15. ¿Sí? ¿Qué más? ¿21? 6 por 1, 6, más 15, 21. Perfecto. ¿Qué más? ¿24 menos 24? 0. Y después 6 por 6, 36, menos 3 por menos 5, 15, 36 más 15, 51. ¿Está entendido, chicos? Agarro la fila de la columna de la matriz que premultiplica, agarro cada una de las filas de la matriz que premultiplica y la multiplico por cada una de las columnas que postmultiplica. ¿Sí? Vamos a ver. La matriz A, ¿de qué dimensión era? 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. La matriz B, de 2 por 4. A esta le vamos a poner la matriz C. ¿De qué dimensión es la matriz C? 3 por 4. Ah, 3 por 4. Sí. De 3 por 4.
Fíjense, para que el producto entre matrices sea posible, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas que de la segunda. Si no, no es posible. ¿Estamos? El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Y me da como resultado una matriz donde tiene la cantidad de filas de la primera, la cantidad de filas, la vamos a poner en horizontal, la cantidad de filas de la primera, por la cantidad de columnas de la segunda. Fíjense que el resultado es una matriz de 3 por 4. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Esto no es fácil, menos las primeras veces que nos topamos con este tipo de situaciones. Así que vamos a hacer algunos ejemplitos más, como para que ustedes agarren un poco de cancha en el producto de matrices. Va. ¿Es posible A por B? Sí. Sí. Vamos a ver un poco las dimensiones. A por B es de 2 por 3. B es de 2 por 3. ¿Estos dos números son iguales? No. 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 Son distintos. Entonces no es posible la multiplicación. Ah, solo cuando estos dos números son iguales. Claro. Ah, bien. No es posible la multiplicación. No. ¿Estamos? Por ejemplo, A traspuesta por B. ¿Será posible? Sí. Sí. Vamos a ver. Sí. ¿Cuál sería la dimensión de A traspuesta? 3 por 2. 3 por 2. ¿Y la de B? 2 por 3, que igual. Claro. Cantidad de columnas de la primera igual a cantidad de filas de la segunda. Es posible. Me va a dar como resultado una matriz C. ¿De qué dimensión? De 3 por 3. De 3 por 3. Lo que me queda de una y lo que me queda del otro. Este número me indica la cantidad de filas que va a tener ese producto y este la cantidad de columnas que va a tener ese producto. ¿Estamos, chicos? Para ordenar la multiplicación, vamos a hacer un cuadro. Esto me va a ayudar a realizar la multiplicación. Un cuadro. Así. ¿Estamos? Acá ponemos la matriz que va a premultiplicar, que sería A traspuesta. Acá colocamos la matriz que va a premultiplicar. ¿Cuál sería esa matriz? Vamos a decirla en fila. ¿Cuál es A traspuesta? 1, 5, 8. 1, 5, 8, o sea, lo que es la primera fila de la traspuesta es la primera columna. ¿Y después? 4, 3. 4, 3 menos 2. 4, 3 menos 2. O sea, acá ponemos la matriz que premultiplica. Y acá la que posmultiplica. En este caso es 1, 2, es la matriz B. 4, 8. Esto me parece que ayuda, ordena un poquito. Y en este tema de matrices es fundamental el tema del orden.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la primera fila y la multiplicamos por la primera columna. A ver, paren, que estoy haciendo mal las cosas, ¿eh? A ver. Arrancamos mal desde bastante, ¿eh? Arrancamos mal desde bastante. La matriz A es una matriz de 2 por 3. No, es de 3 por 2. Miren, me confundí yo acá. Atenti, ¿eh? La matriz A es una matriz de 3 por 2. ¿Sí? Ahora sí estamos de acuerdo. La matriz B es una matriz de 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. ¿Puedo hacer esta multiplicación? No, no es posible la multiplicación. ¿Sí? Ahora, A traspuesta, ¿de qué dimensión es A traspuesta? 2 por 3. 2 por 3. 2 por 3. Y B es de 3 por 2. B es de 3 por 2. ¿Se puede hacer la multiplicación entre A traspuesta por B? Sí. Sí, sí. ¿Y qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado una matriz C, pero ¿de qué dimensión? 2 por 2. 2 por 2. Ahora sí. Me había pasado lo que le había dicho antes, que me equivoco en el orden de la matriz. ¿Estamos? Entonces, hacemos esta tabla. Ponemos acá abajo la matriz que premultiplica, en este caso es A traspuesta. Ponemos acá la que posmultiplica. Y ahora hacemos la multiplicación. Primera fila con primer columna. Y después seguimos. Primera fila con segunda columna. ¿Estamos? Y esto habría que hacerlo con cálculos auxiliares, porque por ahí a lo mejor uno se puede perder, y es fácil de perderse con esto. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento que multiplicamos con quién? Uno con 1. 1 por 1, 1. 2 por 4, más 4 por 2. No, No, y 1 por 2. no. Ah, perdón. Primera fila, primera columna. 5 por 1. No. 5 por 4. 5 por 4. Ahí le pegué. O sea, 1 por 1. Sí, sí. 5 por 4. ¿Y ahora qué multiplico? Ya entendí. 8 por menos 1. 8 por menos 1. Entonces, 20 menos 8 es 12, más 1, 13. Lo colocamos acá. ¿Sí? Para ordenarme, sigo con la primera fila y ahora multiplico con la segunda columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué número tengo que multiplicar ahí? 1 por 2. 2. ¿Qué más? 5 por 8. 5 por 8, 40. ¿Qué más? Y 8 por menos 2. 8 por menos 2, menos 16. 40 menos 16, 24, más 2, 26. Lo ponemos acá. ¿Se entiende, Profe, yo ahí lo hice, me dio 13, 26, 18 y 36. Perfecto, vamos a ver si es cierto. Entonces ahora vamos a la fila 2 y repetimos el mismo procedimiento, primero con la fila 1 y después con la fila 2. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Ahí sería 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Menos 2 por menos 1, 2. Entonces acá me da 16 más 2. ¿18 te había dado? Sí, 18 y 36. Bien.
El otro es 4 por 2, 8. 3 por 4, 24. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. 36. Entonces, esta es la multiplicación entre A y C. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Sí. Un poquito más de paciencia puede ser, entonces avanzo un poquito más porque la semana que viene no vamos a tener clase, ¿viste? El viernes. Pregunto, ¿es posible A por B? Sí. 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 Sí, ¿Y me da una matriz C de qué dimensión? 2 por 3. 2 por 3. Perfecto. O sea que A, como es de 2 por 4, B es de 4 por 2, es posible la multiplicación porque estos dos números son iguales. Y me da una matriz de 2 por 3. ¿Es posible el producto de B por A? No, No, pero tienen diferentes dimensiones. Claro. B es de 4 por 3, A es de 2 por 4. No coinciden estos dos números. La cantidad de columnas del primero con la cantidad. Entonces esto acá no se puede. ¿Cuál sería la conclusión de esto, chicos? Vieron que con los números... El orden altera, o sea que... Perfecto. importa el orden. El orden altera. Entonces, el producto entre matrices, ¿qué no es? Si el orden altera. Conmutativo. ¿Estamos? El producto de matrices no es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. Aun cuando se puedan los dos, posiblemente me den resultados diferentes. ¿Estamos? El producto entre matrices no es conmutativo. ¿Sí? Va, dos cositas más y terminamos. ¿Cómo se llamaba esta matriz? Rectangular. No, la identidad. son cuadradas estas matrices. Esta de 2 por 2 y la otra era de 2 por 2. Y en este caso en particular, como tenía 1 en la diagonal principal y 0, a esta la llamamos la matriz identidad, que en este caso es de 2 por 2. ¿Sí? ¿Se puede hacer B por la matriz identidad? Sí, Sí. Sí, porque es de 2 por 2 y esta es de 2 por 2. ¿Vamos a hacerla? B por la identidad. ¿Cómo lo hacemos? Como lo vimos recién. Hacemos el cuadrado el cuadro. Acá ponemos la que premultiplica, o sea, la matriz 8 menos 5, 2, 4. Acá la que posmultiplica, 1, 0, 0, 1. ¿Y cómo era el esquema? Agarro una fila y multiplico por cada una de las columnas. Vamos, háganlo ustedes. 8 por 1. Que sería 8 por 1. 8 por 1, 8.
8. Y menos 5 por 0. 0. O sea, ¿cuánto nos Ese. queda? Queda No 8. sé si el 8 se suma con el 0 o se multiplica. No, se multiplica. Bien. 8 por 1, 8, menos 5 por 0, 0. Seguimos, vamos a la otra columna. 8 por 0, Menos 8. 5 me dio. 8 por 0, 0, menos 5 por 1, menos 5. Y el otro 2 y 4. Bien. Entonces ahora vamos a la otra fila y multiplicamos por cada una de las columnas. Entonces, 2 por 1, 2, 4 por 0, 0. Nos queda 2. Y ahora vamos a la otra columna. 2 por 0, 0, 4 por 1, 4. O sea que, ¿a qué me quedó igual a B por I? A ver. A ver. A la matriz B. O sea que la matriz identidad, ¿cómo resulta en la multiplicación? Como por 1. ¿Cómo se llama ese caso? Si hay algo que no me cambia, ¿es algo? ¿El elemento? Neutro. Neutro, muy bien. Neutro. La matriz identidad es elemento neutro. Del producto del producto entre matrices. La identidad es neutra. Por eso es la identidad, porque multiplicar A por I es A. Cualquier matriz por la identidad, recuerden que la identidad es siempre cuadrada. ¿Estamos? O sea que la matriz de identidad es neutra en el producto. ¿Está? Y una última cosa que se la dejo de tarea. De tarea, pero lo discutimos ahora. Bueno, todo esto, chicos, ustedes lo van a tener, se lo subo en las clases, pero traten de asistir. Bueno, tenemos esas dos matrices, la matriz A, que es una matriz de 3×3. Siempre uno trata de ponerle el orden de 3×3. Y la matriz B, que es una matriz de 3×2. ¿Qué les parece a ustedes que es A cuadrado? La matriz A cuadrado. ¿Es una matriz que arriba tiene un 9, un 1 y un 1? No, tienen un 2 cada número arriba. ¿Por qué? ¿El 2 de dónde? Del cuadrado. No. Ah. Pero o sea, A elevado al cuadrado no es que yo elevo cada número al cuadrado. Bien. No. Esto no es cierto. ¿Estamos? Cuando hay que elevar una matriz al cuadrado, no elevo cada número al cuadrado. Cuando ustedes hacen 3 al cuadrado, ¿qué están haciendo en realidad? Multiplicándolo por el mismo número. Exactamente, 3×3. Entonces, ¿qué es A cuadrado? Y es el producto de A por A. Bien. Entonces tengo que hacer el esquemita. Acá pongo A y acá pongo A. Y hago la multiplicación de A por A. A es de 3×3. 3×3. Y 3×3, o sea que el cuadrado nos va a dar una matriz de 3×3. ¿Está claro? Entonces tengan en cuenta eso. Elevar al cuadrado una matriz no es elevar cada uno de los términos de esa matriz, sino que es hacer el producto de esa matriz. A por A. ¿Sí?
¿B al cuadrado se puede? ¿Existe B al cuadrado? No. No, porque B es una matriz de 3 por 2. B es una matriz de 3 por 2. Entonces no puedo multiplicar B por sí misma porque este 2 y este 3 son diferentes. No se puede hacer el producto entre matrices. Entonces B al cuadrado no existe. No tiene, no se puede realizar. Bueno. Hasta acá llegamos, chicos, con todo lo que vimos hoy. Ustedes tienen también publicada la parte de práctica, que hay algunos ejercicios que los pueden los pueden empezar a hacer, y está bueno que los hagan. El 1, el 2, el 3, el 4, o sea, todos los primeros ejercicios. Yo diría que el 1, el 2, el 3 y el 4 los pueden hacer. Entonces, bueno, cuando nos juntamos, para ir ganando un poquito de tiempo, trabajan ustedes un poco más en su casa. ¿Está? Entonces, el miércoles, un poco más que en vez de hacer los ejercicios, nos sacamos dudas, corregimos y todo lo demás. Ojo que esto es adictivo, O sea, cuando uno se empieza a trabajar en matrices es adictivo. Así que cuando ven que no pueden parar, bueno, hay grupos de ayuda. Chiste. Bueno, chicos. Bueno, profe, gracias. ¿Todo entendido lo de hoy? Sí, muchas gracias. Cualquier duda, tenemos el campus, estamos mandando mensaje, nos mantenemos al tanto. Bueno, chao chicos, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos, profe. Chao chicos, chao, que sigan bien.